Bien, habíamos quedado en la última diapositiva viendo que el estándar numeric, este numeric package, numeric standard, definía, mejor dicho, la posibilidad de realizar este tipo de operaciones que están acá a la izquierda. Y además indicaba los tipos que se podían operar de la izquierda y la derecha y el tipo que resultaba de dicha operación. También vimos que, además de estar definidas estas operaciones, estaban definidas unsigned y signed. Fíjense que en realidad lo únicos acá, salvo enteros, naturales y enteros, todos los demás son tipos que no existían en el estándar anterior. Entonces, define ese estándar también el unsigned, que sirve para representar números positivos. Hay que definir cuando se lo declara la cantidad de bits con que se quiere trabajar. Y el signed, que también permite representar números, pero con signo y trabajado en complemento a 2. También hay que declararlo y hay que indicar la cantidad de bits con que se quiere trabajar. El problema que vemos acá es que nosotros hemos quedado que siempre vamos a tratar de hacer nuestra interfaz hacia el exterior con Standard Logic. Entonces nos falta la manera de convertir estas operaciones que vamos a hacer, o los resultados de estas operaciones, o los operandos, ¿no es cierto? Porque si la entrada es Standard Logic tenemos que hacer operaciones con esos datos. Entonces lo que nos hace falta es algo que nos convierta los Standard Logic en algunos de estos tipos para poder operarlo y después el resultado también volverlo a convertir en Standard Logic. El mismo package ese, el numeric standard, tiene definido una serie de conversiones entre tipos que nos van a permitir solucionar el problema que planteamos. Entonces, por ejemplo, acá está el tipo original y acá está el tipo al que queremos llegar. Y acá está la función, entre paréntesis se pone el valor, en este caso, que queremos convertir, y este es el tipo al que queda convertido. Entonces, si nosotros queremos pasar de unsigned o signed a Standard Logic, lo único que hay que hacer es poner la palabra Standard Logic Vector y, entre paréntesis, el valor de la señal del tipo unsigned o signed. Y si al revés queremos pasar de Standard Logic unsigned o de signed a unsigned, hay que usar esta palabra unsigned y entre paréntesis el valor. Bueno, lo mismo para todos los demás conversiones. Una cosa importante que ustedes pueden ver es que no podemos, por ejemplo, de entero ir directamente a Standard Logic, sino que de entero podemos ir, por ejemplo, a signed, o de entero podemos ir a signed, y después del signed podemos ir recién a Standard Logic Vector. Entonces, esa precaución tenganla, que no existe una conversión directa, a veces hay que hacer dos conversiones. Bien, ahora lo que vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir utilizar estas dos cosas que hemos visto anteriormente. En el caso que fuese una asignación directa, siempre, si nosotros no tenemos esto, si son de distintos tipos, no se puede hacer nunca. Ahora, pero fíjense, aún teniendo este estándar, ¿cierto? U son tipo unsigned y S1 son tipo Standard Logic. Estas conversiones no se pueden hacer porque son de distinto tipo. Entonces, y no existe ningún operador sobrecargado entre Standard Logic y unsigned. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, si nosotros queremos hacer esta primera asignación, el U1, como es unsigned, necesitamos convertir el S1, que es Standard Logic, a unsigned. Entonces tenemos que ir de Standard Logic, ¿cierto? Como este que está acá, a unsigned. Lo que hay que hacer es unsigned y poner entre paréntesis el valor que queremos convertir, en este caso S1. 5, que es un natural, ¿no es cierto? Queremos llevarlo a U1. Acá, hacia U1, que es un unsigned. Fíjense una cosa importante. 5 es un natural. Y queremos llevarlo a unsigned. Fíjense que estaríamos trabajando en esta línea. Entonces nos dice que, por ejemplo, to unsigned, pero nos piden dos parámetros. ¿Por qué nos piden dos parámetros? Uno, el valor que queremos convertir es razonable. Pero el otro es el tamaño. Fíjense que natural es 5. Y el unsigned, nosotros cuando lo utilizamos tenemos que decir con cuántos bits queremos trabajar. Entonces no solo hay que decirle que vamos a convertir el número 5, sino que con cuántos números vamos a representar ese valor. Entonces hay que darle este segundo parámetro. En este caso particular, el 5 lo vamos a representar con 4 bits. En el otro caso, en el S2, fíjense que S2 es Standard Logic, vamos a ir a Standard Logic y partimos de un unsigned, entonces hay que poner Standard Logic Vector, etcétera, etcétera. Y aquí viene el último, que es de natural, ¿no es cierto?
a Standard Logic. Y de natural a Standard Logic vamos a ver que no hay ninguno que nos convierte. Standard Logic solamente podemos llegar por alguno de estos dos tipos. Entonces lo primero que hacemos es el 5, ¿cierto? Lo convertimos a, en este caso, unsigned, vamos a este caso, y de unsigned lo concatenamos y lo convertimos a Standard Logic. Entonces, esto que está acá, el 5 es natural, esto que está acá es unsigned con 4 bits, y de ahí convertimos en Standard Logic el valor 5. Entonces, mírenlo y presten atención a este tipo de cómo realizar las conversiones para poder hacer esas asignaciones. Acá hay quizás les ayude, sea cómodo, de ver los distintos tipos que tenemos y cómo llegamos y cuáles son las funciones que tenemos que usar para llegar. Por ejemplo, recién hablábamos de Standard Logic por ejemplo, a entero. Tendríamos que ir por este camino, usar esta y después esa conversión. O, por ejemplo, Standard Logic, podemos assign it, podemos ir por este camino, etcétera, etcétera. Y si queremos ir de entero a Standard Logic, podemos ir por acá, usar esto y después esto, o usar esta función y después esta otra función. Cualquiera de ellas es válido y ténganlo presente que lo vamos a utilizar para realizar operaciones aritméticas en general. Miren un poquito un ejemplo, ahora ya no con asignación, sino con operadores. Y vamos a tener presente el cuadro de los las distintas conversiones que podemos hacer, y lo vamos a poner acá al cuadrito que quizás sea más fácil. Por ejemplo, si por supuesto tenemos el Standard Logic, el numeric estándar, y tenemos Standard Logic y unsigned. Si queremos hacer un unsigned que sea la suma de dos unsigned, no hay ningún problema porque la suma entre unsigned está definida y lo hemos visto anteriormente. Ahora, es más, si queremos hacer la suma de un unsigned y un natural, también estaba definida en la primera tabla que habíamos visto y se puede hacer. Pero este caso lo vimos anteriormente, esto no se podía hacer, ¿cierto? Había que convertir un natural unsigned, no se podía realizar. ¿Esto por qué no se puede realizar? Porque no se pueden hacer sumas entre Standard Logic. Fíjense que ese es Standard Logic, no está definido en el numeric estándar suma Standard Logic. Tampoco está definida la suma en Standard Logic de un Standard Logic en realidad no está definida la suma con ningún Standard Logic, con un natural, y acá tampoco podemos asignarle a un Standard Logic un número natural. Entonces, ¿cómo resolvemos el primer caso? El primer caso se resuelve, que no se puede hacer, es convertir el 4 a unsigned. Entonces, en el caso de acá directamente aplicamos unsigned, le damos el valor 4 y la cantidad de bits con lo que queremos convertir. En el caso, por ejemplo, que sería en el caso S3, por ejemplo, esta otra línea, en que queremos hacer la suma de dos Standard Logic. Lo que tenemos que hacer es, la suma de los Standard Logic la podemos hacer en convertir el S1 en unsigned, todo esto queda unsigned, el S2 en unsigned, hacer la suma, pero la suma habíamos dicho que nos daba en unsigned. Entonces, para que esto sea Standard Logic, tenemos que volver a convertir a Standard Logic Vector. Concretamente, S1 y S2 no se pueden sumar. Sí se pueden sumar como unsigned. Pero si terminamos acá, lo que se genera es un unsigned, y como este S3 es un Standard Logic, hay que volverlo a convertir a Standard Logic. Lo mismo pasa en el caso de S4, que el 5 sí lo podemos sumar como un unsigned, se convierte en unsigned, y este 5 sí se puede sumar y siempre lo llevamos a Standard Logic Vector. Y en el caso de S1 más 5 es similar, ¿no es cierto? Pero tenemos que, en el caso de este S4, E2, S4, este de acá, es directamente convertir en unsigned con 4 bits. Este no está puesto en la solución. ¿Cuál sería? Este es muy parecido a este. Perdón, sí, este está acá. Está explicado ahí. Bien, entonces esos tres casos sería un ejemplo de cómo convertir los distintos números. Esto lo podemos mirar viendo esta tabla o viendo este grafiquito, cualquiera de dos, lo que les resulte más cómodo, lo pueden utilizar. Estas tablas las van a tener disponibles, así que no se los tienen que aprender de memoria. Con el tiempo se van a aprender, pero en realidad no tiene mucho sentido porque cuando lo quieren usar lo van a tener disponible. Bien. Veamos, por ejemplo, el uso del when else y los operadores que hemos visto. Este ejemplo espero sea bastante instructivo. Y esto sería la descripción, ¿no es cierto?, de una especie de ALU. ¿Se acuerdan lo que era ALU? Era
unidad aritmético-lógica que hace operaciones lógicas o operaciones aritméticas. Entonces tenemos dos números de 8 bits, una señal de control, estos son nuestros operadores, las fuentes, y un resultado. El resultado y las fuentes son de 8 bits, acá no está marcado, pero acá sí. Y el control sería la combinación de números que nos va a decir qué operación queremos realizar. Entonces vamos a definir, fíjense acá, señales tipo Standard Logic para sum, diff e inc. Y vamos a decir que esta señal sum, la señal por ejemplo inc, va a ser igual a la SCR, estos son Standard Logic. Entonces esto, por ejemplo, si yo quiero sumarle 1, más 1 para hacer el incremento, no lo puedo hacer. Lo puedo convertir en unsigned o unsigned. Este me va a permitir trabajar con números negativos, el unsigned solamente con números positivos. Entonces, más 1 me permite sumar a cualquier número representado en complemento 2, sumarle un 1. ¿Qué me queda como resultado acá? ¿Qué tipo queda? Un signed. Entonces hay que volverlo a convertir en Standard Logic. Entonces, incremento queda. Acá con esto lo que hacemos es representamos la suma de SS0 más 1 y representado en Standard Logic. ¿Qué hace sum? Directamente en vez de 1 suma los dos operadores, SCR0 y SCR1. En el caso de diff hace exactamente lo mismo, pero hace la diferencia entre el SARS0 y el SARS1. Y result, fíjense, hasta acá hemos definido tres operaciones distintas. Result dice que va a poner como resultado inc, o sea, este resultado que obtuvo acá, la suma de este más 1, cuando el control 2, o sea, cuando el bit 2 de esta señal sea igual a 0. Y en otro caso va a poner suma cuando el control, ¿no es cierto?, los dos números sean los dos 0. Va a poner diff cuando sea 0, 1 y va a poner la operación AND en este caso, y en otro caso va a poner la operación OR. Esta operación AND sí está definida con Standard Logic, lo mismo que esta operación que tenemos acá abajo. Entonces, esto sería una manera, un ejemplo de ver cómo se pueden usar las operaciones, el when else, y describir una ALU bastante elemental, pero que le sirve a los fines didácticos para entender el cambio de tipos y la operación entre los tipos que están definidos en este Standard Logic, en este package. Si ustedes no ponen este package, nada de esto les va a servir, les va a dar errores de sintaxis. Bien, con esto vamos a entrar a la instanciación de componentes, pero es un tema que lo vamos a dejar para el próximo video para darlo completo en esa oportunidad.